Punto por punto. Los datos hasta ahora nos señalan que 2019 será el año más violento, por lo menos en los últimos 20, 25 años en la historia de México. Y bueno, esto contrasta con lo ofrecido por el presidente de la República. Desde luego no hay que perder de vista que venimos mínimo desde los años 80 con un tema creciente en la presencia, en el aumento del consumo de drogas, etcétera. Roberto, ¿qué es lo que le pasó, qué es lo que le falló al presidente de la República en su expectativa de controlar la inseguridad y la violencia? Bueno, yo creo que es un tema muy difícil y que no es lo mismo estar en la oposición y criticar cuando ya es estar en gobierno, ¿no? Lo que pasó con López Obrador es que desde que estaba en la oposición hacía muchas críticas que le daban pues también a él, pues políticamente coincidía con la gente, ¿no? Pero ya al estar en el gobierno pues se da cuenta de la realidad. Es muy complicado por lo que pasa en todos los estados, lo que pasa en la parte política también, y que al parecer pues se está repitiendo la misma estrategia que se tenía, salvo que ahora de manera formal ya fue establecida la Guardia Nacional, pero pues que nuevamente es el ejército en las calles. Entonces yo creo que lo que tiene que suceder ahora es una mejor coordinación también con los estados, ¿no? Incrementar la inteligencia, que es algo que se ha dado muy poco. Ahora se empieza a usar, como decía, con la unidad de inteligencia financiera. Ojalá que se haya resultados en esta materia y que sea transparentado también el estatus de cómo está la seguridad, cuántos elementos hay, cuáles son los sueldos que reciben, tanto a nivel nacional como en los estados, cuántos elementos de equipamiento tienes, que nos permita también a la sociedad conocer que hay un diagnóstico real de cómo está y a dónde se pretende llegar. Entonces, pues ojalá que en este año haya una autocrítica, que también eso ha sido difícil, una autocrítica de lo que está sucediendo, y que se comience a hablar con mucha apertura, a escuchar también a aquellos sectores sociales, políticos, que también tienen opinión de qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que una cosa muy importante es que también desde el lado de la sociedad, si no hacemos algo, si no estamos al pendiente de nuestras autoridades, si no nos coordinamos, va a seguir sucediendo esto, ¿no? Claro, es un tema muy complejo que no se resuelve así solamente con una declaración o con una muy buena voluntad. Por lo menos desde el 17 de octubre que ocurrió el llamado Culiacanazo, y durante un mes el tema de la inseguridad, el tema de Culiacán aunado con el tema del Levarón le costó, según consulta Mitofsky, por lo menos 5 puntos, 4 puntos de disminución en popularidad. Fernando, pues sí, decimos es un tema muy complejo. No sé si ha sido responsable o irresponsable generar esta expectativa, pero pues no se ha logrado un gran avance. Tú estuviste en la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Morelos, conoces también el tema. ¿Qué ha fallado allí? Bueno, en primera instancia lo que comentabas, el tema de haber declarado, haber hecho expectativas que no eran fácilmente cumplibles. No se pueden cumplir de la noche a la mañana metas en cuanto a acabar con el índice delictivo, sobre todo en temas como de delitos de alto impacto que afectan a la sociedad mexicana. Eso ha fallado. Yo creo que el tema es muy poco tiempo para valorarlo, un año, pero lo que falla es que las expectativas eran muy grandes y no se ha logrado gran cosa. Por ejemplo, la Guardia Nacional, como decía Roberto, obviamente no ha cuajado porque también su esquema ha sido muy precipitado, ¿no? Y el tema también de los cárteles de la droga en el país es muy complejo. Y es lo que está permeando para mí en estos meses en cuanto a tantas víctimas de homicidio violento en el país, secuestros, extorsiones. Todos estos delitos obviamente impactan a la sociedad y no hemos visto una disminución real, más bien se han incrementado aquí mismo en el estado de Morelos. Yo creo que es un tema, como decíamos, sí, muy difícil de atender, pero que tiene la oportunidad el presidente López Obrador de que en el próximo año de su gobierno empiece a haber resultados positivos. Bien, pues hay muchos temas de los que podríamos profundizar durante horas. Creo que uno de los que no se ha abordado desde la perspectiva gubernamental ha sido el fortalecimiento de las policías municipales, estatales. Hoy la responsabilidad recae sobre una Guardia Nacional. La sociedad, como dice Fernando, todos somos corresponsables, pero en sí el sistema, todo el sistema tiene que actualizarse las leyes, y el sistema en general viene en una
decadencia, creo, en los últimos años. El Ministerio Público, el propio Poder Judicial, muchas veces cuestionamos que los hoy fiscales, ya no ministerios públicos, no arman bien las denuncias ante los jueces, y los jueces pues con una facilidad, o a veces van bien armadas, pero también a veces los jueces están sometidos a la presión de la delincuencia. Un tema muy difícil. ¿Por dónde empezar? Muy sensible, mis queridos amigos, y yo propongo tres aspectos muy importantes. Considero que el abrazos no balazos no ha funcionado esa estrategia, es definitivo. Considero que debe de cambiarse con esquemas comparativos a otros países, que es mano dura, el tot prime, que es un delito aquí en cualquier otro país y debe sancionarse. Creo que las leyes están bien establecidas, los delitos están bien específicos, pero no se castiga. Y ese es otro de los temas que nos lleva a la impunidad. Ha habido mucha impunidad, ¿sí? Con las detenciones y que los liberan y todo ello. Creo que si es un delincuente no debe por qué hacer ese tipo de diálogos. Y eso da una muestra o un ejemplo de debilidad. Es una señal tal vez de que no se puede combatir de esa manera, por lo tanto sí se debe de combatir, coincido con nuestro amigo Salinas, que de aplicar una estrategia de inteligencia. Están atacando, pero no están previniendo, están descuidando totalmente la prevención en muchos aspectos, ¿no? Y que debe de venir desde los municipios, cosa que se ha olvidado completamente a los municipios, que es donde se tiene el gobierno más cercano a la gente y que constitucionalmente le corresponde también al presidente de la República en el 21 constitucional y a los presidentes municipales, que también les obliga el 115 constitucional, que deben también estar inmersos o involucrados para enfrentar esta delincuencia, pero más allá de enfrentarla, prevenirla. Yo quisiera comentar algo Sí, desde luego. al respecto, Javier. Mira, yo creo que en el tema de la seguridad o inseguridad en el ámbito, si lo ves negativamente, son tres aspectos fundamentales que tocaba, por ejemplo, el doctor Hurtado. Uno de ellos es el normativo, el estructural, que decía Roberto, policías estatales, municipales, federal, etcétera, y el tema cultural, la sociedad, los valores, la pérdida o lo que yo llamo antivalores actualmente. O sea, si nosotros vemos todos esos aspectos en materia de seguridad, seguramente no vemos reflejado actualmente en este año de gobierno estas cuestiones en resultados palpables, ¿no? Hay que trabajar mucho en estos aspectos para que no solamente haya policías bien armadas, con buenas patrullas, etcétera, sino también el aspecto cultural y la normatividad que decía el doctor. Si ya está establecido en nuestras leyes los delitos y cómo se deben combatir, pues hay que irse por ese lado, pero también en el aspecto estructural y cultural. Pero también algo importante, la corrupción va de la mano con la inseguridad. Ministerio Público, jueces, policías que son corruptos, pues dan al traste con todos los programas o lo que se puede hacer en materia de seguridad, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues hay que trabajar mucho todos en este tema de la inseguridad, en el tema del combate a la violencia, porque no se van a acabar los problemas solamente con el simple fuchi guácala y los voy a acusar con sus mamacitas. No se van a resolver, creo, las cosas así. Para cerrar, me quisiera abordar un tema que me parece que es de importancia, y cómo algunos órganos autónomos están viniendo a menos en su presencia. Tuvieron una razón de ser creados para hacer contrapesos, para hacer una voz también ante el poder público, y hoy, bueno, al tener recortes presupuestales, creo que están en riesgo algunas instituciones como el INE, propio INEGI, algunos otros más. Roberto, tu opinión. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, sobre todo para la sociedad. Son instituciones que se han ido ganando durante los años, que fueron creadas para defender derechos, ¿no? Como la Comisión de Derechos Humanos, que pues tiene que servir para eso, para defender los derechos de los ciudadanos, donde lo que se esperaba, por ejemplo, era tener una terna autónoma, ¿no? Ya vimos que no lo es, donde no hubo realmente un profesionalismo en el proceso de designación. Preocupa lo que se pretende o se ha comentado del INE, en lo particular. Nosotros nos preocupa mucho lo que se ha declarado también sobre el INAI, ¿no? que es una institución que no ha servido. Entonces pues es preocupante, porque es también parte de un derecho, el derecho de acceso a la información, y que si se le pretende mover, quitar o eliminar, pues yo creo que está vulnerando en este caso el presidente o su poder legislativo,
bueno, eso de su poder, pues también yo creo que hay que revisarlo. Es muy preocupante que suceda esto con el Instituto de Transparencia, y al menos en este caso creo que desde la sociedad tenemos que defender este derecho que tenemos, una institución que nos defienda en el caso de acceder a la información. ¿Considerarías que se trata de tener bajo control estricto a estos órganos con este recorte presupuestal? Y te lo pregunto a ti porque tú, como presidente del Tribunal Estatal Electoral, doctor Francisco Hurtado, pues fuiste víctima de lo que sucedió en los últimos años del gobierno de Graco Ramírez, que le redujo, lo tenía apretado, sin presupuesto, sin manejo de operación. ¿Cómo consideras esta reducción? Yo, más allá de control, es coordinación. Creo que debe respetarse la división de poderes, de los tres que tenemos, y de los órganos autónomos que son muy funcionales. Nuestro sistema electoral en México es un modelo ejemplo en muchos países y que debemos solamente respetarlo, y algunos cambios en la reforma constitucional, particularmente el 116, en donde se le debe no nada más dar a los órganos autónomos la facultad de gestión y técnica, sino también una autonomía financiera. Mientras exista ese control, ese mecanismo de te doy, brinca, no saltas, no te doy, ese control no va a funcionar nuestra democracia. Creo que sí hay que respetar la autonomía y en todos los aspectos para que pueda ser un sistema funcional. No sé si quieras hacer algún comentario respecto a esto, pero para cerrar yo plantearía, hoy el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador pues está controlado, voy a decir este término, pues por un gobierno de izquierda, su partido, que logró el triunfo legítimamente, pero también la gente le confió el poder legislativo, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y pues hay algunos visos también con la presencia, y todos los presidentes lo han hecho, de poner a sus ministros en la Corte, Suprema Corte de Justicia, como abogado, como experto también. ¿Qué impactos o qué riesgos habría de que realmente el grupo hoy en el poder pueda controlar los tres poderes? Bueno, en una democracia, estimado Javier, debe haber pesos y contrapesos en los poderes del Estado, decía el doctor Hurtado, la división de poderes debe respetarse, pero también esos contrapesos que la propia Constitución, en el caso de nuestro Estado, el Estado mexicano, obviamente regula para el Ejecutivo, para el Poder Judicial y para el Legislativo. Si esto se hace de manera adecuada conforme a la Constitución, no habría ningún riesgo. Simplemente yo creo que habría que ver qué tanto interviene el Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo Federal, en los otros poderes, y que esto obviamente perjudique la buena marcha de una democracia como la nuestra, que ha tenido tantos sinsabores a lo largo de nuestra historia, y que obviamente sí preocuparía si este intervencionismo también obviamente perjudica las buenas decisiones o la marcha del país, pero los contrapesos que se dan en los poderes deben existir. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con este análisis. Podríamos llevarnos mucho más tiempo viendo otros temas también que dejamos de lado por cuestiones de tiempo. Ciertamente es un primer año, son 6 años de gobierno, hay expectativas con la participación de empresarios, de inversionistas esta semana en un acuerdo de invertir más de 800,000 millones de pesos en los próximos 5 años. Ojalá, yo no creo que haya algún mexicano, con todo y de que cada quien pueda tener una ideología distinta, yo no creo que exista algún mexicano en que quiera que a México le vaya mal, Fernando. No, desde luego, yo creo que a todos los mexicanos, hombres, mujeres, a toda la gente que está en nuestro país y que tiene alguna visión para el futuro inmediato, le apostamos a lo mejor. Si bien ha habido, como tú dices, altibajos, creo que este gobierno puede dar mucho más en los próximos años. Y el gobierno de López Obrador llega, hoy viernes estamos grabando esta mesa de análisis, llega a pesar de que en las últimas 5 o 6 semanas tuvo una disminución, pues llega con un gran respaldo social a su primer año de gobierno. Por citar algún dato, consulta Mitofsky, hoy viernes le estaba dando 57.7% de aprobación. Creo que no es una mala cifra, Francisco.
No es mala, pero más allá de buenos deseos y cosas que anhelamos, debe de estar lleno de acciones, una administración pública y sobre todo de un sistema democrático que tenemos en este país que debe ser funcionable. Todos los que votamos, y lo digo abiertamente, yo voté por Andrés Manuel con las expectativas precisamente de un cambio, pero un cambio para bien, no para estancamiento o ir hacia atrás. Es cierto, le faltan 5 años todavía, esperemos que en esos 5 años se dé la vuelta a lo que estamos viviendo, consciente también a la realidad que deben ser cambios paulatinamente, no puede ser de un día a otro, pero sí deben ya empezarse a notar. De lo contrario, pues seguiremos mermados en esta realidad y que no queremos. No es de que deseemos, no queremos realmente, todas y todos los mexicanos no queremos esta situación de incertidumbre. Sin duda en este primer año hay aciertos, hay errores, se han criticado algunas posiciones del presidente de la República, algunas terquedades, se le ha dicho que esta política de combate a la inseguridad y a la violencia no funciona. ¿Cambiará el presidente en estos 5 años algunas de sus decisiones cuando ve que no están funcionando las cosas como él las había planeado? Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra historia hemos visto que es muy complicado que los políticos den un golpe de timón, ¿no? Pero me parece que lo que está también del otro lado es de la parte de los ciudadanos, ¿no? De lo que podemos hacer, y precisamente creo que si estamos en altos grados de desconfianza de los políticos, de las personas que han sido elegidas, pues es porque han ido decepcionando a la sociedad, pero que también nosotros los hemos dejado, ¿no? Esa apatía que tenemos muchas veces, y yo creo que ante los gobiernos que tengamos en los siguientes años, yo creo que lo que tenemos que hacer de la sociedad es también poner de nuestro tiempo, de nuestra participación para poder no nada más presionar, sino también para hacer aportaciones de cómo nuestros gobiernos pueden mejorar, y yo creo que esa es la forma en que podríamos tener mejores políticos y mejores gobernantes. Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros integrantes de este panel. Les voy a decir a todos maestros, porque todos son maestros, son académicos, dan clases, aunque tengan grados de doctorado. Gracias, maestro Francisco Hurtado, por tu presencia, como siempre, con punto por punto. Gracias, Fernando Blumenkron Escobar. Gracias, Roberto Salinas. Gracias, y gracias a usted también. Usted, desde luego que la opinión suya cuenta y cuenta mucho. Punto por punto.